ya se lo adelantábamos, estaríamos platicando con especialistas en torno a la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y qué sigue después del día de ayer? ¿Qué sigue en cuanto a la relación con nuestro país y en cuanto a las implicaciones que tendrán algunas de las decisiones que se están tomando ya en el vecino país del norte? Y para eso me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Enrique Perret. Él es internacionalista y director de USA México Foundation. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Hola, Jimena, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Enrique, de entrada, la pregunta obligada. ¿Cuál es la relación que existe entre nuestro país y entre Estados Unidos? Escuchaba yo por la mañana que el presidente López Obrador decía que es muy buena. Sin embargo, yo tendría mis asegúnes por temas como, por ejemplo, no reconoció en su momento el triunfo de Joe Biden. Esta ley de seguridad nacional que se aprueba a finales de año, este ofrecimiento que se le hace a Julian Assange de asilo político. ¿Cuál es la realidad de las cosas, Enrique, en cuanto a la relación Estados Unidos-México hoy por hoy? Mira, lo primero es que hay que entender que es una relación bastante amplia en cuanto a temas y bastante compleja, ¿no? Nuestra frontera es enorme con Estados Unidos. Probablemente no hay una frontera, probablemente no hay una relación entre dos países con tantas vertientes, con tantos ángulos como la de México y Estados Unidos, desde el tema de seguridad, migratorio, energético, comercial, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los temas. Evidentemente hay temas mucho más centrales en la agenda. Hoy el tema de seguridad, por lo que hemos visto en las últimas semanas, el tema migratorio, tanto por lo que está pasando en nuestra frontera sur con el Triángulo del Norte, como con lo que está pasando hoy en cuanto a reformas en Estados Unidos, pues es fundamental. El tema comercial, somos hoy el socio número 1 de los Estados Unidos. Un mes somos nosotros, otro mes es China, pero ahí estamos en la lucha por ser el principal socio comercial de los Estados Unidos como país, pero sin lugar a dudas somos el socio comercial número 1 de muchos de los estados de la Unión Americana. Ahora, ¿qué cambia un poco, Jimena, entre la presidencia de Donald Trump con la presidencia de Joe Biden? De entrada, en cuanto a la forma, nos parece que la relación de Donald Trump era muy personal, muy enfocada en él y en su relación personal con los líderes, muy transaccional, es decir, yo te doy aquí, tú me das acá, si no me das, yo te quito, como lo vimos en el tema de los aranceles y la migración en México. Me parece que con el nuevo presidente Joe Biden la relación va a ser mucho más institucional, y a eso me refiero a que va a haber muchos otros jugadores más allá del propio presidente, desde el Departamento de Homeland Security, el Departamento de Comercio, USTR, obviamente el secretario de Estado, pero luego además otras figuras, como lo vimos el nombramiento de Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, ahora designada para la frontera sur de los Estados Unidos, que tendrá un juego seguramente muy relevante frente al tema migratorio. Entonces hay pequeños cambios, los temas siguen ahí, Jimena, va a haber altos y bajos, eso hay que entenderlo, pero lo importante es que ahora va a haber un marco institucional, eso nos parece a nosotros. En temas comerciales, Enrique, ya lo comentabas, tenemos una estrecha relación por el TEMEC. En cuanto a esta nueva política que anuncia el presidente Joe Biden del Buy American, ¿cómo podría impactar o qué implicaciones tendría para nuestro país en términos comerciales? Mira, hay varios temas que comentar alrededor de la política comercial de los Estados Unidos. El Buy America siempre ha estado ahí. En algunos momentos surge con más fuerza, evidentemente ante una crisis económica como la que está viviendo Estados Unidos, va a haber más voces de comprar internamente y no comprar en el exterior. Eso sucede siempre y sucede en muchos países. Hay siempre voces que quieren aprovechar un contexto de crisis económica para posicionar el tema. Con Donald Trump también fue muy complicado. Recordarás que también durante la crisis sanitaria o la crisis de salud
que hoy todavía seguimos con ella, pues hubo muchos posicionamientos de fabricar en Estados Unidos, de regresar las fábricas a Estados Unidos, de que las empresas no se vayan de los Estados Unidos, de que crean empleo en los Estados Unidos. Evidentemente, cada país velará por su propio interés. Ahora, lo que sí tiene Joe Biden, que es muy interesante, es que es un multilateralista, ¿no? Ayer vimos ya cómo regresa al Acuerdo de París, cómo regresa a la OMS, y me parece que en ese sentido, Joe Biden, su equipo y en conjunto, demócratas y republicanos, tendrán que ver que el acuerdo comercial con México y con Canadá es una gran plataforma que sirve también a Estados Unidos para su recuperación económica. No es lo mismo que haya una planta productiva que le provea a Estados Unidos en Ciudad Juárez, en Tijuana o en el Bajío mexicano, que estar en China o en Japón o en el sudeste asiático. Entonces, me parece que tenemos una gran oportunidad en cuanto al tema comercial. El comercio con Estados Unidos ha estado creciendo en los últimos años. Evidentemente, con la pandemia hubo una reducción, pero son miles de empresas norteamericanas las que hoy están invertidas en México y que quieren continuar con la relación comercial. Ahí yo veo más una oportunidad que un riesgo. Evidentemente, hay muchos temas que cumplir, como el tema de la reforma laboral en México, la implementación. Hay temas de medio ambiente con los que hay que tener cuidado. Recordemos que la senadora Kamala Harris en su momento votó en contra del TEMEC por un tema de medio ambiente, aún sabiendo ella que iba a ser pasado por el Senado norteamericano, pero quiso hacer un statement sobre el medio ambiente, que es algo muy, muy importante para ellos. Entonces, el tema comercial está ahí, la plataforma ya está ahí, ya se firmó, hay que aprovecharla. Enrique, y dejo al final el tema que ha generado más expectativas, el tema migratorio. De entrada, ya ayer se firman estos 17 decretos, entre ellos algunos que tienen implicaciones en materia migratoria, donde ya no se asignarán fondos a este famoso muro fronterizo, donde se regresa el apoyo del DACA a los Dreamers, a cerca de 650,000 Dreamers que habitan en los Estados Unidos, también el no veto migratorio a los países musulmanes. ¿Qué podemos esperar en los próximos 100 días? Porque también se hablaba de que durante sus primeros 100 días de gobierno sería donde estaría tocando estos temas migratorios. ¿Qué podemos esperar, Enrique? Hay muchas expectativas en torno a esto por parte, pues principalmente de nuestros connacionales. Sí, vaya, los puntos que tú mencionas, como los Dreamers, el ban de los vuelos de musulmanes, de países musulmanes a los Estados Unidos, el tema del muro, pero me parece que la visión es todavía mucho más amplia del presidente Joe Biden y de su equipo, cuando pone sobre la mesa el darle un camino legal a 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, de los cuales probablemente 5 millones de ellos son de origen mexicano. Pues es un tema muy grande, ¿no? Evidentemente, 11 millones representa un número muy importante de diferentes regiones, evidentemente en los Estados Unidos, diferentes grupos como lo es los Dreamers, los trabajadores hoy esenciales, entre muchos otros grupos. Ahora, el presidente tiene un gran reto, probablemente el reto más grande después de contener la pandemia, es unir al país. Y evidentemente dentro de estas políticas como la suspensión del muro o el tratar de darle camino legal a 11 millones de indocumentados, va a haber muchas voces en contra, principalmente republicanos. Entonces va a ser difícil para el presidente y para el grupo demócrata pasar todas estas reformas. Empezarán a negociar seguramente en los próximos días y ojalá lleguemos a una reforma migratoria completa que apoye a nuestros connacionales. Está también el tema, Jimena, del Remain in México, que como viste ayer también el Departamento de Homeland Security pues lo cancela, ese proceso, digamos, en el que pues muchos de los migrantes que pasaban por México para pedir asilo en los Estados Unidos se detenían en México,
para continuar con su proceso en los Estados Unidos, pero pues para esto podían pasar meses. Eso, dice el Departamento de Homeland Security, cumpliendo con las restricciones que hoy existen en materia de la pandemia, pues eso se cancela. Entonces, me parece que lo que vimos ayer, apenas el primer día de Joe Biden, son buenas apuestas, creo que nos gustan. El propio canciller Marcelo Ebrard por ahí tuiteó y le dio la bienvenida a estas políticas. Evidentemente son buenas para México, pero vamos a ver cómo transita esto pues en la política norteamericana, ¿no? Así es, estaremos muy pendientes de lo que suceda. Enrique, ¿algo que gustes agregar en torno a este tema? Bueno, vaya, hay varios temas interesantes. Ayer la primera conferencia de prensa en la Casa Blanca se mencionó que el día de mañana va a haber una llamada entre el presidente Joe Biden y el primer ministro Trudeau, lo cual pues nos parece muy interesante. A Canadá lo ven como uno de sus principales aliados. Estados Unidos sabe que necesita aliados para reposicionarse en la arena internacional en diferentes temas. Ojalá México nos subamos a ese mismo grupo de aliados con Estados Unidos y saquemos provecho de ello. Enrique Perret, muchísimas gracias por esta entrevista, por estas palabras. Que tengan muy buen día. Gracias a ti, Jimena.